Buenas tardes. Si observa el PPT, por favor, me confirman. Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Miren, la semana 3, ratito. El tema es relieve, relieve peruano. No, para explicar relieve se tiene que explicar anticipadamente la geodinámica, las fuerzas internas. Y en la semana 4, fuerzas externas. De la interacción, de la interacción, interacción, ya, de la interacción entre, vamos a suponer, geodinámica interna, geodinámica interna, ¿de acuerdo? Geodinámica interna y geodinámica externa, aquí vas a colocar, geodinámica externa, interna más externa, ¿ya? Y relieve, relieves que posee Perú. Perú posee Perú posee relieves, diversidad de relieves. ¿Por qué hay una variedad de relieves? ¿Por qué existe una variedad de relieves? Y marcas porque hay algunos tipos de relieves, como por ejemplo Cordillera de los Andes, tiene origen interno, ¿sí? Geodinámica interna. Y otros relieves como Cañón del Pato o los meandros del Amazonas, tiene origen externo. De la interacción de estas dos fuerzas, internas y externas, Perú posee una variedad de relieves, una geografía muy accidentada en los Andes, Cordillera de los Andes, en el oriente una llanura amazónica, pero hay desniveles, hay meandros, ¿no? Y en la costa un algo estrecho, árido, ya por diferentes factores. Relieves que existen en la Cordillera de los Andes, en la zona andina, relieve que existe en la zona andina difiere de la zona costeña, ¿ya? Y relieves que existen en la zona andina costeña difiere de la relieve que existe en la zona amazónica. Entonces Perú tiene una variedad de relieves y algunos relieves, marcas, tienen origen interno y otros tienen origen externo. Entonces, para tener una variedad de relieves, semana número 3, geodinámica interna, semana número 4, geodinámica externa, y semana número 5, relieves del Perú. ¿Ves? Entonces, no deben perderse de ninguna clase para que entiendan la secuencialidad. Entonces, si un jovencito falta en la semana 3 o en la semana 4, no puede comprender al 100% porque existe variedad de relieves. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, geósfera. Geósfera. ¿Qué cosa es geósfera? ¿Qué entendemos por geósfera? ¿No? Geo es tierra, tierra, ¿ya? Tierra. De la parte gaseosa, atmósfera, hidrosfera, hidrosfera, agua, atmósfera, aire, geósfera, tierra. Entonces, geósfera es la parte sólida, ¿de acuerdo? Es la parte sólida. ¿Y cómo se estudia la parte sólida? ¿Cómo conocemos la estructura interna del planeta? ¿Se han preguntado, jóvenes? A ver, ¿cómo conocemos la estructura interna? Analicemos un poco, mira, a ver.
¿Cómo sabemos que en el núcleo la temperatura es 6000 grados Celsius? O en el núcleo externo la temperatura fluctúa entre 3000 a ¿Cómo cuatro se mil conoce quinientos la estructura metros. interna de un planeta? O sea, ¿cómo se conoce si nunca hemos descendido? A medida que vamos a descender, ¿estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura va en ascenso, ¿sí? A mayor profundidad, mayor temperatura. No solamente la temperatura, también la presión. Aquí hay una presión de una atmósfera, pero a mayor profundidad, mayor presión, mayor presión. Si por ejemplo, la corteza terrestre, esta corteza, la corteza terrestre se divide en ciel y cima. Y resulta que, por ejemplo, vamos a suponer, mezclamos agua con aceite. Aceite está en la parte superior y agua está en la parte inferior. ¿Por qué el agua está en la parte inferior y el aceite está en la parte superior? Porque simplemente menor densidad. Solamente entre la corteza terrestre hay dos subcapas, ciel y cima. Y cima tiene mayor densidad respecto a ciel. Con la misma lógica, a mayor profundidad, a mayor profundidad, a mayor profundidad, mayor densidad. Entonces, un obstáculo para ingresar directamente a la estructura interna, un obstáculo para ingresar a la estructura interna es la temperatura de 6000 grados Celsius. Por ejemplo, este es el Sol. La capa externa del Sol promedio tiene una temperatura de 6000 grados, la capa externa. El núcleo tiene mayor temperatura. Entonces, en la estructura interna, la temperatura es mayor. Por eso no podemos ingresar. ¿Puede, Aparte, es la presión. Es la puede presión. bajar a la cueva? Entonces, ¿cómo? Aló, Ya, ya. este, el audio No de un sé, compañero bueno. está prendido. Vamos, jóvenes, ¿están comprendiendo la explicación? Sí, profesor. ¿Por, por qué no es posible conocer directamente la estructura interna? Y respondes, debido a las altas temperaturas y altas presiones. Es imposible. Entonces, si no hemos descendido directamente, no hemos experimentado, ¿cómo conocemos la estructura interna? ¿Cómo conocemos la estructura interna? A ver, ¿quién da respuesta? ¿Cómo conocemos que debajo de la corteza existe manto, hay manto inferior, ¿no? Hay manto superior, y el núcleo se divide en núcleo externo, núcleo interno, ¿no? ¿Y cómo sabemos que existe subcapas? ¿Cómo conocemos la estructura interna? A ver, saberes previos. ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo se conoce si nunca hemos descendido? ¿Ah? Entonces, si no hay respuesta, respondes así. Este, a través del análisis de ondas sísmicas, a través del análisis de ondas sísmicas.
nosotros conocemos la estructura interna indirectamente, indirectamente a través del análisis de ondas sísmicas. El hombre conoce perfectamente la corteza, si encima podemos conocer un poquito más manto superior o astenósfera, pero la capa interna se conoce indirectamente. Métodos indirectos. Análisis de ondas sísmicas. ¿Ya? Así marcas. ¿Qué nombre tiene el lugar donde se origina un sismo? El lugar donde tiene origen el sismo. ¿Qué nombre tendrá? ¿Epicentro o hipocentro? ¿Epicentro o hipocentro? ¿Qué clave marcaría? Origen del sismo. Origen de las ondas sísmicas internas. ¿Epicentro o hipocentro? Epicentro. A ver, vamos. Ya una compañera dijo epicentro. Tres compañeras, siempre. Tres. ¿Por qué tres? Porque si participa uno y dice hipocentro, puede epicentro votar existe. uno. ¿Ya? Y entonces tres se rompe. Por eso siempre pedimos la participación de tres compañeros. Ya, otra es un compañero o una compañera que está presente. Zona donde se origina el sismo. ¿Qué nombre tiene? Epicentro. Hipocentro. Ya, aquí está la participación del compañero. Un compañero más. Zona de donde se originó el sismo. Origen del movimiento sísmico. Se denomina epicentro o hipocentro. He visto como 7, 8 compañeros en sala. Vayamos en Epicentro, la respuesta normal. ¿Sí? Escucha. Active su audio, estudiante. epicentro, Hipes, epicentro, ¿no? O hipocentro. epicentro, Epicentro, ya se rompió el equilibrio. ¿Ya? Entonces, vamos a reducir. Vamos a buscar de repente, está por esta zona. Aquí está, ya está. Respuesta, cuál era la respuesta? ¿A o B? El origen del B. sismo es epicentro o hipocentro. Hipo- Respuesta, hipocentro. hipocentro. Entonces, hemos dado una respuesta incorrecta, pero en el examen ya tiene la respuesta. Hipocentro. ¿De acuerdo? Hipocentro. Muy bien. Observa esta onda. Esta onda, esta onda, las ondas P, es decir, las ondas longitudinales y las ondas S, o también conocido como ondas transversales, donde nacen las ondas P y S, o ondas longitudinales y transversales, y respondes en el hipocentro. Esta onda tiene que tener su origen en esta zona, en el hipocentro. Estas ondas nacen en el hipocentro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a analizar. Ondas longitudinales se producen a partir del hipocentro, correcto, son más rápidas. ¿Por qué P tiene la palabra primarias? ¿Y por qué son primarias? Porque tienen mayor velocidad de propagación, mayor velocidad respecto a las ondas transversales, respecto a las ondas transversales, ¿ya? Muy bien. A ver, para no confundir, ¿ya? Voy a borrar. Vamos a borrar un ratito, un momento. Borramos, borramos y borramos.
Ya, ya, ya. A ver, comienzo. Las ondas P y S tienen origen en el hipocentro. ¿De acuerdo? Hipocentro. Mejor doy un enter. Pero ya conocieron hipocentro, epicentro. ¿Ya? Una cosa más para explicar en otra diapositiva. Las ondas P son longitudinales. Tienen mayor velocidad de propagación respecto a las ondas S o transversales. Son más lentas respecto a las ondas P. Por eso, como son más lentas, llegan en segundo lugar. Por lo tanto, se llaman ondas secundarias o simplemente ondas S. Pero a nivel superior son ondas transversales, ¿ya? Tanto la onda P y la onda S nacen en el hipocentro. Aquí en este dibujo hay un pequeño error. Esta onda tiene que tener origen en esta zona, ¿ya? En esta zona. Por lo tanto, un enter. Un enter. Ya está. El origen del sismo es en el hipocentro, ¿ya? Hipocentro. Vamos a suponer origen del sismo, hipocentro. Voy a suponer esta zona. Hipocentro. Ya está. ¿Cómo se llama esta onda? ¿Qué nombre tiene esta onda? Pregunto, ¿es onda P o onda S? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Participamos? ¿Qué profe? ¿Qué profe? La onda que está con una flechita que tuvo origen en el hipocentro es el primero en llegar a la superficie. ¿Qué nombre tiene? Si llega primero, son ondas Sí. Primarias. primarias o también denominadas ondas longitudinales. ¿De acuerdo? Ondas longitudinales. Y el transversal a esto, transversal así, vamos a suponer onda primaria. Esta onda la estoy graficando así. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahí está. A esto se denomina ondas secundarias. Secundarias o simplemente ondas transversales. Va transversal a las ondas longitudinales. Ondas longitudinales. Una característica de las ondas primarias. Tienen mayor velocidad de propagación. ¿De acuerdo? Y las ondas secundarias tienen menor velocidad de propagación, menor velocidad. ¿De acuerdo? Menor velocidad. Y ahora les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Cuál de las ondas genera destrucción? ¿Las ondas primarias o las ondas secundarias? Listo, chicos. ¿Cuál es la onda que destruye, que mueve, que remueve, que levanta, hunde? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Ondas primarias o ondas secundarias? Cualquier Secundaria. error normal en clase. Dígame, dígame. ¿Escucho? Las secundarias. Ya, secundarias. Ya, secundarias. Otro compañero o compañera Primarias. genera destrucción. Primarias. Longitudinales, teacher, primarias. 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 Ahí se rompe, ¿ves? Con la intervención de un compañero se rompe. ¿Ya? ¿Cuál de las dos ondas genera destrucción? ¿Las ondas primarias que tienen mayor velocidad o las ondas secundarias que tienen menor velocidad? Las Respecto a las ondas primarias. primarias.
primaria se rompió. ¿Ya? Entonces ahí vamos a intervenir. Mira, a ver. A ver, mira. ¿Escuchan? Ya. Produce eco. Las ondas primarias generan eco. Generan eco. En cambio, las ondas secundarias, por ser transversales, es la onda que genera destrucción. La onda que genera de las ondas internas, de las ondas internas, la onda que genera destrucción, ¿de acuerdo? Destrucción se denomina ondas secundarias o también denominadas transversales. La onda primaria solamente genera eco, ¿ya? Produce eco, pero no genera destrucción. Aquí hay un arbolito, aquí hay un arbolito. Y en este arbolito resulta que cierto tipo de aves escucha las ondas primarias y comienzan a desplazarse, se mueven. Y un turista dice, qué hermoso, ¿ves qué hermoso? Eh, los animales perciben a las ondas primarias, ¿ya? Y después de las ondas primarias viene ¿qué cosa? El remesón, movimiento, movimiento. Ah, nosotros percibimos las ondas secundarias si es de mayor magnitud, ¿ya? Muy bien. Y ahora, profesor, ¿y por qué está explicando esto? Para explicar geósfera, para explicar geósfera. Las ondas primarias, mira, atraviesan, las ondas primarias atraviesan, ¿de acuerdo? Las ondas primarias atraviesan sólidos, sólidos, líquidos y gases. Ah, las ondas primarias atraviesan todos los estados de la materia, todos los estados de la materia. Las ondas P, o también denominadas ondas longitudinales, pero a velocidades variables. En sólidos, mayor velocidad; en líquidos y gases, menor velocidad. Entonces concluyes, las ondas primarias atraviesan todos los estados de la materia, pero a velocidades variables. ¿De acuerdo? Variables. Las ondas secundarias, o también denominadas transversales, atraviesan, atraviesan sólidos y semisólidos. Atraviesan sólidos y semisólidos. Cesan en líquidos. A ver, conclusión. Las ondas primarias atraviesan todos los estados de la materia. En sólidos, mayor velocidad; en líquidos y gases, menor velocidad. Las ondas S o secundarias generan destrucción, atraviesan sólidos, generalmente los textos dicen sólidos, cesan en líquidos. ¿De acuerdo? Cesan en líquidos. El lugar donde se originó el sismo se llama hipocentro. Hipocentro. Y el punto más cercano al hipocentro se llama epicentro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a regresar.
Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Y hacemos un enter. Vamos a pegar. Muy bien. ¿Listo? ¿Se observa? Ya. Muy bien. El lugar donde se originó el sismo se llama hipocentro. Aquí nacen las ondas. ¿Las ondas qué? ¿Cómo se llama esa onda, chicos? Las ondas. Las ondas P No, o profesor. longitudinales. ¿Está bien? Muy bien. Longitudinales. Resulta que esta onda P, en esta zona, mayor velocidad. Mayor velocidad. Y en esta zona, vamos a suponer dos más para entender. Mayor velocidad. Y en manto superior o astenósfera, decrece de velocidad. Decrece de velocidad respecto a la capa superior. Y en el manto inferior, de acuerdo, manto inferior, simplemente, a ver, adquiere velocidad. Adquiere velocidad. Y en el núcleo externo, decrece de velocidad. La onda P, estamos analizando solamente la onda P. Y en el núcleo interno, aumenta de velocidad. Listo. ¿Qué dijimos de las ondas P? Que las ondas P atraviesan sólidos, líquidos y gases. Sólidos, líquidos y gases. En sólidos, mayor velocidad. En líquidos y gases, menor velocidad. Combinando sólido más líquido, semisólido, una velocidad intermedia. ¿De acuerdo? Muy bien. Por solamente con este conocimiento, este análisis de las ondas sísmicas, análisis de ondas sísmicas, ¿en qué estado se encuentra el núcleo interno? Respuesta, chicos. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué estado de la materia se encuentra el núcleo interno? Sólido. ¿Participamos? Sólido. Mira, mira. Sólido. Sólido, sólido, sólido. Muy bien. Aquí la velocidad decrece. La velocidad decrece. ¿En qué estado se encuentra el núcleo externo? El núcleo externo. ¿Respuesta? Líquido. Líquido, líquido, líquido. ¿Ah? Líquido. El manto inferior. Manto inferior. ¿En qué estado se encuentra? Según el análisis de las ondas P. En estado sólido. La astenósfera, una velocidad intermedia. Ni tiene de líquido ni tiene de sólido. Es una velocidad intermedia. ¿En qué estado se encuentra la manto superior o astenósfera? Respuesta. ¿En qué estado se encuentra la astenósfera? ¿Qué Semisólido. dijimos? Semisólido. Semisólido. La astenósfera se encuentra en estado semisólido. Semisólido es magma. Magma. El manto superior, ¿en qué estado se encuentra? Magmático, es decir, semisólido. ¿De acuerdo? Y la corteza terrestre, tanto cima como cial, por su velocidad, se encuentra en estado sólido. Mira, solamente estamos analizando las ondas P.
exclusivamente las ondas P. Y analizando las ondas P, esta onda nos informa que en la estructura interna hay materia en diferente estado. ¿Ya? Y ahora pregunto, ¿el núcleo externo se encuentra en estado líquido? Se encuentra en estado líquido. Pregunto, ¿el núcleo externo se encuentra en estado líquido? La pregunta ¿es agua? ¿Es agua o, o es hierro, hierro y níquel, ¿de acuerdo? Níquel, ¿de qué? En estado líquido. ¿Qué cosa es? Eh, ¿Es hierro y A? níquel. ¿Es hierro y níquel en estado líquido? Acuoso. La pregunta es, ¿por qué se encuentra en estado líquido? ¿Por Por la qué temperatura. el hierro se encuentra en estado líquido? ¿Por qué el hierro se encuentra en estado líquido? ¿Qué Por la respondes? temperatura. Por las altas temperaturas. Pero profesor, el núcleo interno es el punto más caliente y usted está planteando que se encuentra en estado sólido. Y es la información que nos proporciona las ondas P. ¿Por qué el núcleo interno, que es el punto más caliente de la geósfera, el punto más caliente de la geósfera, se encuentra en estado sólido? Ya eso esta pregunta, si respondí, está en otro nivel. Por la ¿Por qué se presión. encuentra en estado sólido si es el punto más caliente? Por la presión que hay. ¿Cuál, cuál? Por la presión. Claro, pues, la respuesta. Debido a las altas presiones. A pesar que la temperatura es 6.000 grados Celsius, las altas presiones, 12 millones de atmósferas, por la alta presión, el núcleo interno se encuentra en estado sólido. ¿De acuerdo? Núcleo interno se encuentra en estado sólido. Al núcleo también se conoce con el nombre de NIFE. ¿Y por qué NIFE? Níquel, hierro. ¿De acuerdo? ¿Por qué al núcleo interno se le denomina barísfera? Barísfera, porque soporta, ¿qué cosa? Altas, altas presiones. Entonces, el núcleo externo en estado líquido por las altas temperaturas, el núcleo interno en estado sólido debido es la zona de mayor presión. ¿De acuerdo? Es la información de las ondas P, pero tenemos que contrastar. A ver qué dice las ondas S. Memoria de corto plazo. Las ondas S atraviesan sólidos y semisólidos. ¿Está bien? Cesan en líquidos. Cesan en líquidos. Quiere decir que no atraviesan líquidos. Después viene, vamos a suponer así, ¿ya? Una onda así de este tipo. Onda transversal. Llega a este punto, rebota. Rebota. Conclusión, rebota. Respuesta, ¿qué onda sísmica ratifica o confirma la información que nos ha proporcionado las ondas P, que en la estructura interna existe materia en estado líquido? ¿Qué onda sísmica ratifica, confirma? ¿Cuál es la respuesta? Las ondas Secundaria. S. Las ondas S, o también denominadas ondas transversales. Conclusión, ¿cómo conocemos la estructura interna? La estructura interna, analizando las ondas P y las ondas S. ¿Se entendió la explicación, chicos?
¿sí? Entonces, análisis. Geósfera simplemente es la parte sólida, ¿ya? Y la parte sólida, se supone que la roca está conformada de minerales. Minerales. La corteza, por ejemplo, en la corteza se divide en dos partes, cial y cima. Mira, cial y cima. Cima. Cial y cima. ¿De acuerdo? Ahora, para solamente voy a plantear así. Atmósfera. ¿Qué cosa es atmósfera? Conjunto de gases. 1, 2, 3, 4. ¿Qué gas predomina en la atmósfera? Respuesta, chicos. ¿Qué gas predomina en la atmósfera? ¿El aire? Un poquito más fuerte. ¿Qué gas predomina en nuestra atmósfera? ¿Nitrógeno? ¿No? Nitrógeno. Nitrógeno. El segundo gas, oxígeno. ¿De acuerdo? El tercer gas, argón. Hidrógeno. Argón. Y el cuarto gas es el gas del efecto invernadero. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Es el gas de Dióxido. efecto invernadero, El dióxido de carbono. el dióxido de carbono. ¿Cuál de los cuatro gases reacciona con el silicio, aluminio, silicio, magnesio? ¿Cuál de los cuatro gases reacciona? Respuesta, chicos. A ver. Fácil, pues, ¿no? ¿Cuál es el gas oxidante? Ah, ya. Mira, mira. Dióxido. Óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de silicio, óxido de magnesio. Si te preguntaran, si una pregunta ya compleja, en la corteza terrestre, ¿qué elemento químico predomina? La corteza terrestre. Los minerales, en los minerales, ¿qué elemento químico predomina? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Mira. Oxígeno. Oxígeno. Por ejemplo, un ejemplo pequeño. Óxido de silicio, cuando vamos a la playa nos echamos sobre ¿qué? La arena. Arena es óxido de silicio. ¿De acuerdo? Entonces, en la corteza terrestre predomina oxígeno. Por eso también tiene este nombre, oxiesfera, esfera de oxígeno. En las rocas hay presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Oxígeno. Cuidado con marcar este silicio por inferencia. Cial, cima, silicio. No, es el oxígeno. ¿Ya? Es lo que predomina en la corteza terrestre. Por lo tanto, las rocas contienen minerales. Minerales. ¿Qué dice? La Tierra es casi un cuerpo esférico. Claro, no es como una pelota. Presenta achatamiento y ensanchamiento en la línea ecuatorial. Pero los estudiosos plantean que la radio promedio es 6.370 kilómetros, que quiere decir que en esta zona y este punto central, promedio es solamente 6.370 kilómetros de radio, ¿de acuerdo? Radio. Este, la geósfera se divide en tres capas: corteza, manto y núcleo.
¿Cuál es la capa más delgada? ¿Cuál es la capa de menor espesor, de ¿Corteza? menor porcentaje? ¿Cuál es la capa más delgada? ¿Cuál sería la respuesta? Es la Corteza. corteza terrestre. ¿Está viendo una Ujú. capa delgada? Ahí estamos. Ahí estamos nosotros, modificando, transformando, contaminando, depredando. ¿Ya? Es la capa más delgada. Y la capa de mayor volumen, la capa de mayor volumen, la capa de mayor volumen, se conoce con nombre de manto. La capa de mayor volumen se denomina campo. ¿Ya? Mayor volumen, 2.850 kilómetros, tanto manto inferior como manto superior. El núcleo sería, ¿de qué? La capa de mayor claro, de mayor espesor, 3.470 kilómetros. El más pequeñito corteza, el de mayor volumen, manto y el mayor espesor, simplemente el núcleo, tanto el núcleo externo como el núcleo interno. ¿Ya? Muy bien, todo eso conocemos analizando principalmente las ondas sísmicas. Capas, aquí está, mira, corteza, la capa más superficial, el 1% de la geósfera, donde suceden diferentes procesos geológicos. Ya está. Comprende, se divide en cial y cima. ¿Ya? Pero en la corteza terrestre, el elemento químico presente en las rocas es el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno. Manto, capa media, entre la corteza y el núcleo. Tiene dos capas, astenósfera. Pregunto, somos como 28 docentes de geografía y como de cívica, con frecuencia plantean esa pregunta. En la astenósfera, en qué estado se encuentra? Respuesta, chicos. Gaseoso. En estado sólido, en estado líquido, en estado semisólido, ¿cuál sería la respuesta? Semisólido. Semisólido. Magma. ¿De acuerdo? En la astenósfera se encuentra en estado semisólido. Magma. Y en la astenósfera, mira, ascenso y descenso. Ascenso, descenso. Astenósfera es pregunta, chicos. Este ascenso y descenso se llama corrientes convectivas o movimientos convectivos. Los movimientos convectivos se ubican principalmente en la astenósfera. Astenósfera. Mm, ¿Por qué por qué ocurren los movimientos sísmicos? ¿Quién es el responsable para que se produzcan los movimientos sísmicos? Las corrientes convectivas o movimientos convectivos existentes en la astenósfera. Estos movimientos convectivos desplazan a las placas tectónicas. ¿Quién es el responsable del desplazamiento de las capas, de las capas, de las placas geosféricas? Movimientos convectivos o corrientes convectivas existentes en la astenósfera. Astenósfera, ¿ya? Núcleo se divide en núcleo externo, se encuentra en estado líquido. Ya tienen respuesta por qué se encuentra en estado líquido, por las altas temperaturas, el hierro y el níquel que se han fundido, ¿ya? Aquí se registran las altas presiones, correcto. Por las altas presiones, el núcleo interno se encuentra en estado sólido. ¿Listo? Dice conformado por hierro y níquel. Ya se explicó. Ahora, este, ahora tiene mayor información sobre las capas geosféricas. ¿Ah?
La capa geosférica, a ver. Para poder participar. A ver, para poder participar. Para poder participar. Vaya. Un ratito. Momento. Ya, para poder participar. Muy bien. Ahora sí. Mira, chicos. El manto inferior, por información de las ondas P, se encuentra, porque adquiere velocidad, ¿de acuerdo? Se encuentra en estado sólido. Y el núcleo interno, las ondas P decrecen de velocidad, menor velocidad. Ese punto de quiebre, este punto de quiebre, donde las ondas sísmicas cambian de velocidad, ¿qué nombre tiene? Respuesta. El lugar donde las ondas sísmicas cambian de velocidad se denomina discontinuidad. 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 En esta zona hay una roca que tiene mayor densidad, pero en el núcleo interno sabemos que se encuentra en estado líquido, pero mantiene su densidad. Existe materia en estado líquido, pero tiene mayor densidad. Por lo tanto, las discontinuidades son puntos donde las ondas sísmicas cambian de velocidad. También nos informa que hemos pasado otro tipo de densidad y también nos informa sobre el estado de la materia en estado sólido y en estado líquido. Eso es una discontinuidad. Punto donde las ondas sísmicas varían de velocidad drásticamente. ¿Cuántas discontinuidades principales tenemos? Respuesta, chicos. ¿Cuántas discontinuidades principales tenemos? Observen, Tres. observen. 4. 4. 5. Si fallamos, normal, estamos en asesoría. ¿Cuántas discontinuidades principales tenemos? Está en el recuadro. Mira, 2. 2. La discontinuidad de Mohorovicic divide a la corteza del manto. Discontinuidad de Mohorovicic. ¿De acuerdo? Y la discontinuidad de Gutenberg divide el manto del núcleo. ¿De acuerdo? El núcleo se divide en núcleo líquido y núcleo sólido. Y la discontinuidad existente en el núcleo se denomina discontinuidad de Wechsler-Lehmann. ¿Ya? El manto se divide en manto superior en estado semisólido, manto inferior en estado sólido y el punto de quiebre, discontinuidad de Repeti. La discontinuidad de Repeti forma parte del núcleo. La corteza se divide en cial y cima. Cial, menor densidad, cima, mayor densidad. ¿De acuerdo? Mayor densidad. Entonces, el punto donde cambia de densidad se denomina discontinuidad de Conrad. Esto fue pregunta. La discontinuidad de Conrad divide la corteza en cial y cima. En total tenemos 2 discontinuidades principales y 3 discontinuidades secundarias. Conrad en corteza terrestre, Gutenberg manto, divide manto inferior, manto superior, manto inferior, y Wechsler y Lehmann, núcleo externo y núcleo interno. ¿Ya? Por lo tanto, ya conocen un poquito más sobre la
sobre la geósfera. Ahora sí. A ver, ¿cómo se forma un relieve? Memoria de corto plazo. Hace una hora de cómo se forman relieves que nosotros observamos. ¿Cómo se formó una cordillera de los Andes? ¿Cómo se formó un meandro? ¿No? ¿Cómo se formó un cañón? Un pongo. ¿Cómo se formó un tablazo? Entonces, de los relieves que he mencionado, algunos tienen origen interno y otros tienen origen externo. Ah, entonces la semana número 3, fuerzas internas. Fuerzas internas, geodinámica interna o simplemente fuerzas endógenas, internas, endógenas. Las fuerzas endógenas, marcas así, construyen. Las fuerzas internas construyen relieves, ¿de acuerdo? Construyen relieves. Por ejemplo, cordilleras. Por ejemplo, mesetas, cordilleras, mesetas. Por ejemplo, depresiones. Depresiones, por ejemplo, estribaciones andinas, por ejemplo, tablazos. Entonces, las fuerzas internas construyen a las fuerzas internas o a la geodinámica interna, a la geodinámica interna, también se conoce con el nombre de fuerzas endógenas. La geodinámica interna o fuerzas endógenas son fuerzas que construyen relieves. Esos relieves se llaman relieves iniciales. Relieves iniciales. Relieves iniciales, ejemplo, marcas, cordilleras. Ejemplo, relieve inicial, ejemplo, meseta, la meseta de Collao. Ejemplo, la depresión. La depresión. Ejemplo, tablazos. Ejemplo, estribaciones. Ejemplo de relieves iniciales. Cuando este relieve inicial de origen interno se expone a la atmósfera, se expone a la atmósfera, se expone a las lluvias, se expone a la acción de los ríos. Entonces, los agentes exógenos, los agentes externos, los agentes exógenos, los agentes exógenos, los agentes externos destruyen. Ejemplo, ¿qué agente destruyen? La lluvia, río, glaciares, viento, agua subterránea, ¿no? Entonces, semana número 3, semana número 4. De la interacción de semana número 1, semana número 3, semana número 3, geodinámica interna, semana número 4, geodinámica externa o fuerzas exógenas, de ahí surge variedad de relieves. ¿Por qué existe variedad de relieves en nuestro territorio? Respondes, algunos relieves tienen origen interno y otros tienen origen externo. ¿De acuerdo? Muy bien. Deben recordar que la geodinámica externa o fuerzas exógenas son fuerzas que destruyen. Voy a suponer, esto fue pregunta del examen de admisión general. Es una fuerza que destruye, ¿no? Es una fuerza que destruye. Vamos a suponer eh, fuerzas endógenas. Endógenas. Muy bien. Alternativa B, criptogénesis. Criptogénesis. Ya. Alternativa C, vamos a suponer geodinámica interna. Ya está, interna. La clave D, fuerzas
geográficas. Fuerzas geográficas. ¿Cuál es la alternativa que representa la destrucción? Destrucción. Respuesta, chicos. A, B, C, D. Destruye. Se supone que en la destrucción necesariamente debía estar geodinámica externa o fuerzas exógenas, pero en San Marcos planteó también se conoce como agente destructivo, pero estará escrito en una de las alternativas. ¿Qué clave marcarían, chicos? Destruye. D. A, B, C, D. La D. ¿Cuál? La D. ¿Escuchó? La B. A ver, vamos. La La B. D. Le he dado. Dado. ¿Ya? Ya. Pero ahí la respuesta es esto, pero no está aquí. Entonces, un poquito más buscar información sobre a las fuerzas exógenas, también se conoce con el nombre de fuerzas geográficas. Fuerzas geográficas. Entonces, las fuerzas geográficas o fuerzas exógenas o geodinámica externa se encargan de destruir relieves iniciales de origen interno, y como consecuencia de la destrucción surgen relieves secuenciales. Surgen relieves secuenciales. Un ejemplo, el Pongo de Orellana. Ejemplo, el Cañón del Pato. Ejemplo, Catarata de Niágara. Catarata, etcétera, etcétera. Entonces, pongos, cañones, cataratas, meandros son relieves secuenciales, es decir, se originó por destrucción, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, estos procesos que afectan la Tierra y determinan su constante transformación, todo se encuentra en movimiento. Eso tiene que mentalizarse como futuro sanmarquino. Todo cambia, todo fluye, nada es eterno. Es una ley para la geografía y para otras ciencias. Todo se mueve, nada está inmóvil, todo fluye. Si en estos momentos Estados Unidos es potencia, pero ¿quién está pisando los talones? China. Tarde o temprano China desplazará a Estados Unidos. Es una ley, todo cambia, todo fluye, nada es eterno. ¿Ya? Muy bien. Nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque el agua de río fluye, ¿de acuerdo? Regresa dentro de 2 semanas al mismo lugar, la roca ha sido erosionada. También en tus células hubo células que han muerto, se han desarrollado, y tiene dos semanas más de vida. O sea, no eres el mismo. Aparentemente eres el mismo, pero has cambiado, te estás transformando. Es una ley, todo se transforma, todo cambia, todo fluye, nada es eterno, nada dura para siempre. ¿Ya? Muy bien. Aquí está, chicos. Geodinámica interna. Memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo. También se conocen con el nombre de fuerzas endógenas. Fuerzas endógenas. O simplemente fuerzas internas. Y las fuerzas internas construyen, ¿ya? Construyen relieves iniciales, ¿ya? La geodinámica interna se divide en diastrofismo y vulcanismo.
Diastrofismo es un término de la geodinámica interna. Vulcanismo también es un término que corresponde a la geodinámica interna. ¿Ya? Diastrofismo. Vamos a suponer, ya está. Movimientos epirogénicos. Movimientos epirogénicos. El diastrofismo se divide en dos, epirogénicos y orogénicos. Movimientos epirogénicos, ascenso, descenso. Movimientos epirogénicos son movimientos verticales. Ascenso, descenso. Ascenso, descenso. ¿De acuerdo? Y los movimientos oro es montaña, génesis, origen de las montañas. Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales. Son movimientos horizontales. Son movimientos horizontales. ¿Ya? ¿Cuál de los dos movimientos, el movimiento epirogénico o el movimiento orogénico, explica el origen de la cordillera de los Andes? ¿Cuál de los dos movimientos fundamenta cómo se originan cordilleras? Como, por ejemplo, cordillera de los Andes, la cordillera de Himalaya, la cordillera del Cáucaso, ¿no? Como cordillera de Atlas. ¿Cuál de los dos movimientos explica el origen de las cordilleras? ¿Epirogénico u orogénico? ¿Cuál es la respuesta, chicos? 1, 2, 3. Orogénicos. Ya, orogénicos. Ya, vamos a marcar. Orogénicos, siempre la participación de 3 compañeros. Falta la participación de 2. Origen de las cordilleras. Formación de las cordilleras. Epirogénicos. Ya, vamos a colocar espirogénico, ¿ves? Se rompió, estamos en equilibrio, pero alguien debe romper el equilibrio. Compañero, una participación más. Y ahí explicamos. Orogénicos. Orogénicos, listo. Orogénicos, ya, listo. En didáctica se conoce como ensayo-error. Lo que estamos a partir, ensayo-error. En un ensayo, de repente salió positivo el experimento o salió negativo. Pero tenemos que corregir y al corregir se convierte en aprendizaje. ¿Ya? Todas las cordilleras, chicos, todas las cordilleras tienen origen orogénico. Oro es montaña, 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 así marcas. Todas las cordilleras que existen en la actualidad en diferentes continentes tiene origen orogénico. Su origen es orogénico. Orogénico. ¿Sí? Muy bien. Y los movimientos orogénicos son horizontales. Horizontales. ¿Por qué se mueven horizontalmente? ¿Por qué se mueven horizontalmente? ¿Cómo se llama este movimiento existente en la astenósfera? ¿Cómo se llama este movimiento que existe en la astenósfera? Es el responsable de desplazar a las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven bajo el impulso de estas corrientes y estas corrientes predominan en la astenósfera. Respuesta, chicos. ¿Qué nombre tiene esta corriente? Pregunta de examen ordinario. Longitudinal. ¿Cuál? Longitudinal. Escucha. Latitudinal, Transversal. longitudinal, ya. Longitudinal. Voy a escribir longitudinal. ¿Cómo se llama esta Transversal, profe, corriente que también. impulsa? ¿Cuál?
transversal creo que eran, si no me equivoco. ¿Cómo se llaman? Ensayo-error, ensayo-error. ¿Recuerdan cuando explicaba en las capas, capas geosféricas? Te dije que en la astenósfera es pregunta astenósfera. Este es caserito en pregunta de examen ordinario, porque en esta capa, en el manto superior, también denomina astenósfera, predominan estas corrientes y estas corrientes desplazan a las placas tectónicas. Se llaman ¿Transversales? movimientos convectivos o corrientes convectivas. Corrientes convectivas o movimientos convectivos son los responsables del desplazamiento de las placas tectónicas. Y estas corrientes existen en la astenósfera. ¿Ya? Astenósfera. Muy bien. Movimientos epirogénicos. ¿Qué es? Son movimientos de ascenso y descenso. Por ejemplo, este fue una cordillera, y esta cordillera se expuso al viento, esta cordillera se expuso a la lluvia, esta cordillera se expuso al paso del tiempo y a consecuencia de, de la acción de las fuerzas exógenas, de los agentes exógenos, ¿de acuerdo? De los agentes exógenos, esta cordillera perdió masa. Y al perder masa, ¿de acuerdo? Esto ya no tiene, perdió, pero la materia que estuvo ubicada en esta zona se desplazó y al desplazarse se acumuló, acumulación, compactación, sedimentación, semana número 4, y adquirió peso, y a mayor peso genera hundimiento, y en esta zona genera levan- levantamiento. Levantamiento. ¿Ya? Vamos a suponer un cambio drástico. Un cambio drástico. La Tierra se enfría constantemente. Una temperatura de menos 30 grados. Sobre esta zona se acumula agua en estado sólido. Agua en estado sólido. Por lo tanto, en esta zona aumenta peso. Y el peso genera hundimiento, y en esta zona levantamiento. El peso genera hundimiento, y en esta zona levantamiento. Borro. Ya está. Borramos. Ya. Listo. O mejor borro todo para entender. Ya. Listo. Mira, chicos. Hace un momento dije, si en esta zona aumenta peso, esto genera hundimiento. Y en esta zona genera levantamiento. Los agentes exógenos destruyen, y al destruir, de acuerdo al destruir, a ver, control Z, hasta ahí me acepta. Ya, control Z, mira, desapareció, ya está, desapareció, perdió peso, y la pérdida de peso generó levantamiento, y en esta zona hubo acumulación, compactación, sedimentación, adquirió peso, y el peso del cuerpo generó hundimiento. Con esa breve explicación, los movimientos epirogénicos son movimientos irreversibles o reversibles. A. Son movimientos reversibles o son movimientos irreversibles. Irreversible. Irreversible. ¿Cuál es la respuesta? ¿A o B? B. Una compañera dice A. Dos participaciones, por favor.
B, profe, Solamente B. epirogénicos, ¿ah? B, Son profe. movimientos A, ¿ya? Listo. Marcas así. Son movimientos reversibles. Son movimientos reversibles. Y los movimientos orogénicos, ¿la formación de la correa de las ondas puede retroceder? No. Los movimientos orogénicos son movimientos irreversibles. Irreversibles. Son movimientos irreversibles. En cambio, los epirogénicos son reversibles. ¿Ya? Muy bien. En los orogénicos intervienen las corrientes convectivas. Y en los movimientos epirogénicos, ¿cómo se fundamenta el ascenso y descenso? Interviene densidad. Interviene densidad. ¿Ya? Interviene peso. Interviene gravedad. En otras palabras, isostasia. Isostasia. Los movimientos epirogénicos tienen su fundamento por la teoría de la isostasia. Isostasia. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, diestrofismo, vulcanismo corresponden a la geodinámica interna. El diestrofismo se divide en epirogénico, orogénico y orogénico. ¿Y qué es diestrofismo? Es un conjunto de movimientos verticales y horizontales. ¿Qué es diestrofismo? Es un conjunto de movimientos verticales y horizontales. Y vulcanismo extrusivo. Esta zona, por ejemplo, hace un momento un compañero dijo magma. Magma existe en la astenósfera. Astenósfera. ¿Ya? Astenósfera. Y se abre paso. Y al abrirse paso, entra en contacto con la atmósfera o entra en contacto con la hidrósfera. Y cuando entra en contacto con la hidrósfera, se llama magmatismo extrusivo o vulcanismo extrusivo. ¿De acuerdo? Donde predomina magma, zona de astenósfera, la temperatura promedio es 1700 grados Celsius. 1700 grados Celsius. Y la temperatura media global es 15 grados Celsius. Entonces, el magma salió de un lugar sumamente caliente, 1700 grados Celsius, y entró en contacto con un lugar frío, Por lo tanto, dio origen a rocas ígneas, rocas ígneas extrusivas. Y si no hubiera rocas ígneas extrusivas, rocas volcánicas. ¿Cómo es la textura de las rocas volcánicas? Tienen cristales diminutos. ¿Ya? ¿Y por qué tiene cristales diminutos? Porque el magma se enfrió aceleradamente. Cristales diminutos. ¿Ya? Y cuando el magma se enfría en la estructura interna, hay un enfriamiento lento, por lo tanto, se formó roca ígnea intrusiva. Y una roca ígnea intrusiva se formó por enfriamiento lento del magma. Por lo tanto, las rocas ígneas intrusivas tienen cristales desarrollados. Por ejemplo,
la roca conocida con el nombre de granito. Grano. Cuando vayas por Chosica, por Santa Rosa de Quibes o por cualquier zona de Yunga, coges una piedra y esa piedra tiene cristales desarrollados, es granito, ¿de acuerdo? Por enfriamiento lento. Y granito es ejemplo de roca ígnea intrusiva, ¿ya? En cambio, cristales poco desarrollados, por ejemplo, roca ígnea conocida con el nombre de basalto, basalto. Y otra roca ya cristales nulos, simplemente obsidiana, obsidiana, obsidiana. Y tanto basalto como obsidiana es ejemplo de roca ígnea extrusiva. Y la obsidiana fue empleada por la cultura Paracas para realizar las trepanaciones craneanas. ¿Y qué cosa es obsidiana? Es una roca ígnea volcánica. Es vidrio, es vidrio volcánico, vidrio volcánico. La obsidiana es vidrio volcánico, es ejemplo de roca ígnea extrusiva. ¿Ya? Muy bien. Eso ya seguramente el docente le va a explicar. A ver, chicos, ¿qué cosa es diestrofismo? Pregunto, ¿qué es diestrofismo? ¿Son movimientos qué? Verticales. Y son movimientos horizontales. Choque de placas o separación de placas. El desplazamiento horizontal es realizado por las corrientes convectivas, ¿ya? O las corrientes convectivas, ¿no? Vamos a cambiar la dirección de las flechitas, ¿ya? Por las corrientes convectivas. Corrientes convectivas separan, ¿de acuerdo? Separan, y en este ejemplo, las corrientes convectivas hacen chocar. Hay placas tectónicas que chocan y placas tectónicas que se separan, ¿de acuerdo? Esto sería movimientos orogénicos. Pero aquí en la diapositiva número 8, principalmente corresponde a los movimientos epirogénicos. ¿Qué dice? Son procesos que afectan niveles externos de la corteza, desplazando, deformando, dislocando materias que lo constituyen. Son de dos tipos, epirogénicos y orogénicos. Y agregas, ¿no? ¿Qué es diastrofismo? Es un conjunto de movimientos verticales y horizontales. Ejemplo de movimiento epirogénico, tablazo. Este tablazo, este tablazo, este tablazo que estás observando, hace miles de años estuvo en el fondo del mar, estuvo cubierto por mar, pero algo pasó. Ahora en esta zona está en ascenso y en otra zona seguramente está en hundimiento. Y lo que ascendió se denomina tablazos. Y si el tablazo era parte del fondo marino, seguramente en esta zona había peces, peces. Y los peces al morir se van al fondo, depositación, hubo vida, forma de vida que se ha depositado y ha sufrido metamorfosis. En los tablazos, chicos, en los tablazos, ¿qué recurso podemos encontrar? En los tablazos de Piura, en Petróleo. brea, Petróleo. parillas, petróleo, correcto. Si no hubiera petróleo, en la alternativa no está petróleo. Respuesta, hidrocarburos. ¿Ya? Hidrocarburos. Petróleo y gas. Ah, por eso en los tablazos encontramos hidrocarburos, porque hace miles de años estuvo en el fondo del mar, pero ascendió. ¿Ya? Muy bien. Son movimientos verticales, correcto. Afectan extenso
movimiento epirogénico es el responsable de la formación de continentes. Ya estás conociendo, continentes y tablazos tienen origen epirogénico. Listo, continentes. Son muy lentos y sostenidos. Dan origen a la formación de continentes, escudos. Escudos son rocas, se supone que son rocas de hace 4.000 millones de años, de 3,8 mil millones de años. Son las primeras rocas, escudos y tablazos. Pero ¿qué falta? Vamos a colocar una viñeta más. ¿Qué debo escribir? Hace un momento razonábamos. Te estoy preparando para que tengas participación en el examen a través de la pre o de examen de admisión general. ¿Ya? Los movimientos epirogénicos que son reversibles o irreversibles. Respuesta, chicos. Reversibles. 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 Reversibles, correcto. Por lo tanto, son movimientos reversibles. Y se fundamenta por la teoría de la isostasia. ¿De acuerdo? Isostasia. Muy bien. Ya está. Resuelto. Teoría de la isostasia. Mira, a ver. Principio de Arquímedes, de griego. Mira, a ver. Griego. Si no hubiesen quemado la biblioteca de Alejandría, ¿cómo estaría nuestro planeta en el año 2025? Desarrollado. Pero lamentablemente quemaron. El conocimiento consolidado, sistematizado de otras culturas, se quemó. ¿Ves? Muy bien. ¿Qué dice? Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre. En otras palabras, vamos a analizar. Letra A. En las cordilleras la corteza es más profunda. Y si es más profunda, se supone que tiene mayor peso o no. Correcto. El peso que genera hundimiento. Y en esta zona que genera levantamiento. Eso es lo que quiere decir letra A. Letra B. La erosión, mira, ve. Esa cordillera, al sido intervenido por los agentes exógenos, por ejemplo, lluvia, por ejemplo, viento, por ejemplo, río, por ejemplo, agua subterránea, etcétera, etcétera, ha experimentado destrucción. La erosión retira materiales de las zonas más altas, activándose la recuperación isostática. Si en esta zona hubo pérdida de peso, pero esa roca fragmentada se desplazó, se acumuló, en esta zona hay mayor peso, entonces tiene que ocurrir un ajuste isostático, una recuperación isostática, ajuste, que si tiene menor peso, en esta zona levantamiento y en este lugar hundimiento. Letra B. Letra C. La recuperación se distribuye regionalmente, por lo que no se producen grandes saltos laterales. Pero si nuevamente en esta zona se acumula glaciar, masas de hielo, adquiere peso, eso genera hundimiento y en otra zona genera levantamiento. Por lo tanto, eh, los movimientos epirogénicos son son reversibles. Teoría de la isostasia fundamentada por el griego Arquímedes. ¿Ya? Bien. Oro, movimientos orogénicos, que son movimientos horizontales. ¿Ya? ¿Dónde se producen? Voy a dar un enter. A ver, un enter. Enter. Alguien decía que nuestro planeta es rígido, es único.
Así estuvo y así estará. Así era el pensamiento en el pasado. Pero alguien dijo, no, 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 la Tierra no está así. La Tierra es como un balón de fútbol. La Tierra está fragmentada. La Tierra está fragmentada. Es como un rompecabezas. La Tierra es como un rompecabezas. Rompecabezas. Está fragmentado. Y cada pedacito C, D, E, F, cada pedacito se llama placa tectónica. Placa tectónica. ¿Sí? Placa tectónica. Un bloque rocoso. Este bloque rocoso, rocoso está siendo impulsado por corrientes de convección. Ahí, en este ejemplo sería choque de placas o está siendo impulsado por corrientes de convección. En este ejemplo, separación de placas. Todas las placas se mueven. Choque de placas y separación de placas. ¿Ya? Separación de placas. Hay placas que se desplazan lateralmente. Lateralmente. ¿Cuántos límites de placas existe? 1, 2 y 3. Hay 3 márgenes de placa. ¿Ya? Entre placa E y la placa F sería choque de placas. E más F, convergencia de placas. Convergencia. Convergencia de placas tectónicas. Entre F y C, en la placa F más C, es ejemplo de, vamos a cambiar de dirección, ¿ya? Vamos a cambiar de dirección. Ese ejemplo, FC, es ejemplo de divergencia. Divergencia de placas tectónicas. Y entre placa A y G, placa A más G, ¿ya? Son fallas transformantes. Fallas transformantes, ¿ya? Muy bien, ¿cuántos tipos de márgenes o límite de placas existe? 3. Convergencia de placas, divergencia de placas y fallas transformantes, ¿ya? Y el responsable para el desplazamiento de las placas, es responsable para el desplazamiento de las placas tectónicas son las corrientes de convección. Corriente de convección. Pregunto, ¿en qué capa de la geósfera predomina estas corrientes? ¿En qué capa predomina? Activen su audio. A ver, chicos, ¿en qué capa predominan las corrientes convectivas? ¿O estoy solo? Astenosfera. Astenosfera. Correcto. Astenosfera. Astenosfera. ¿Ya? Astenosfera. ¿Ya? Muy bien, astenosfera. Entonces, con esta breve explicación, mira, a ver. Orogénicos dan lugar a formación de plegamientos. Esto es pliegue. Pliegue. Plegamientos. Plegamientos. Y dice fallamientos. 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 Plegamientos. Pregunto, plegamientos y fallamientos son términos que corresponden a los movimientos orogénicos. Plegamientos, fallamientos. ¿De acuerdo? Muy bien. Plegamientos, fallamientos. ¿Por qué se pliega? ¿Y por qué la corteza se fragmentó? ¿Por qué la roca se fragmentó? ¿Y por qué la corteza
Cial y Cima se plegó. ¿Qué tipo de roca predomina para que se produzca plegamiento? ¿Y qué tipo de roca predomina para que las rocas de la corteza se fracturen? A ver, en la parte superior, en la parte superior. Rocas ígneas, rocas metamórficas o rocas sedimentarias. ¿Cuál es el requisito para que se dé un plegamiento? Y el plegamiento es consecuencia de la convergencia de placas tectónicas. Convergencia de placas tectónicas. ¿Qué tipo de roca, qué tipo de roca debe predominar para que ocurra plegamientos? Rocas ígneas, rocas metamórficas o rocas sedimentarias. ¿Qué tipo de roca debe predominar? A ver, saberes previos. Ustedes proceden en diferentes academias. A ver, van a recordar, chicos. A ver. ¿Qué tipo de roca predominan? ¿Ígneas, metamórficas o sedimentarias? ¿Cuál de los tres tipos de roca es más flexible? Más flexible. ¿Respuesta? No tengo ¿Sedimentarias? como... ¿Cuál? No escuché bien. ¿Sedimentarias? Sedimentarias, ya. Un voto para sedimentarias. Vamos a colocar sedimentarias. 3 participaciones, por favor. Tengo 5, 9, 10, 11. 11 estudiantes presentes. ¿Qué tipo de, un compañero dice debe predominar roca sedimentaria? ¿Cuál de los 3 tipos de roca presenta mayor flexibilidad? El compañero plantea sedimentarias. ¿Será rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias? A ver. Sedimentarias. Sedimentarias. Vamos a romper el equilibrio. Uno más, una participación más. A ver. Hay 9 chicos en la sala. A ver. A ver, ¿quién se atreve? Marcas así. Rocas sedimentarias. Y donde predominan rocas sedimentarias se llama geosinclinal. Geosinclinal. En geosinclinales, predominan rocas, no exclusivamente, predominan rocas sedimentarias. Y en presencia de rocas sedimentarias, en zona de convergencia de placas tectónicas, se produce plegamiento. ¿De acuerdo? Plegamiento. Entonces, para que se dé plegamiento, ahí subrayas, agregas al boletín o a la separata que has impreso, agregas esta palabra, geosinclinal. ¿Qué es un geosinclinal? Es una zona donde predominan rocas sedimentarias y estas rocas presentan mayor flexibilidad respecto a las rocas ígneas y metamórficas. Y a consecuencia de eso se produce pliegues. Pliegues, de ahí viene plegamiento, pliegues, pliegues, ¿de acuerdo? Pliegues. Y el pliegue superior, esta zona, ¿ya? Tiene por nombre, tiene por nombre anticlinal. Anticlinal. ¿Qué nombre tiene? Anticlinal. Anticlinal. Y la parte hundida, la parte hundida se llama sinclinal. Sinclinal. Muy bien, sinclinal. Sinclinal.
¿Cuáles son las partes de un plegamiento? Anticlinal y sinclinal. Anticlinal, sinclinal. Por lo general, ¿cómo se formó una cordillera? ¿Cuál es el origen? Por choque de placas con plegamiento. ¿Anticlinal o sinclinal? Respuesta, chicos. ¿Anticlinal o sinclinal? Respuesta. Sinclinal. Anticlinal. Anticlinal. Las cordilleras tienen origen por anticlinal. Anticlinal es parte de un plegamiento. Parte de un plegamiento. ¿Listo? Se fundamenta en la teoría tectónica de placas. Ya está. Los materiales sufren grandes cambios, por supuesto, que se traducen en deformaciones, desplazamientos, falla, fractura, falla, fractura. Pregunta, ¿no? Pregunta de exámenes, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un fallamiento? Graben, horse, graben, horse. ¿Cuáles son las partes de un plegamiento? Anticlinal, sinclinal. ¿Cuáles son las partes de un fallamiento? Graben, horse. Graben, depresión, depresión. Horse, meseta, meseta. Ah, meseta de Collao y el lago Titicaca, depresión, tiene origen por fallamiento. Y para que haya ocurrido un fallamiento, debe predominar rocas menos flexibles. Rocas menos flexibles. Y las rocas menos flexibles son rocas ígneas, rocas ígneas y rocas metamórficas. Rocas metamórficas. Por lo tanto, para que haya ocurrido una fractura por convergencia de placas tectónicas, en ese lugar predominó rocas ígneas o rocas metamórficas. Entonces, fallamiento, plegamiento son parte de los movimientos orogénicos. Se activan por las corrientes de convección. Esto es pregunta. Y un compañero y varios compañeros planteado que predomina en la astenosfera. En la astenosfera, ¿ya? Consisten en corrientes ascendentes y descendentes de material de manto fluido, manto semisólido, manto semisólido, manto magmático, ¿ya? Muy bien, ya está resuelto. A ver, chicos, la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental. A ver, ¿quién es el autor? Este hombre dijo, Alfred. hace Alfred Wagner, en alemán, o en castellano, Wegener, ¿no? Alfred Wagner. ¿Qué dijo este hombre en el año 1915? Que hace millones de años, en el Paleozoico inferior, en el Paleozoico, entre Paleozoico inferior y superior, se formó rocas y todas las rocas formaban parte de un supercontinente y este supercontinente lo denominó Pangea. Pan es toda. Pan es toda. Gea es tierra. Quiere decir toda la tierra formando un solo bloque, ¿no? Toda la tierra formando un solo bloque. Muy bien, eso planteó. Afirma que los continentes actuales estuvieron unidos hace 200 millones de años
¿no? En un único gran continente denominado Pangea, Paleozoico, claro, Paleozoico superior, ¿ya? Muy bien, 200 millones de años. ¿Pero por qué dijo eso, ah? Algo le habrá ocurrido, pues, de que así son los científicos. Ellos ven lo que nosotros no vemos. Nosotros estamos caminando normal, pero el científico está analizando, observando, en su cabecita está cruzando información y dice, clic, luz, eureka, eureka. Dijo, mira, mira. Dijo, esta parte de Sudamérica puede encajar con África. Wow. Puede encajar como un rompecabezas. Mandó personal al territorio brasileño y a este territorio africano para extraer, extraer rocas, buscar restos fósiles, restos fósiles y rocas, y luego analizarlo, analizar, comparar, inferir, allá. Y en el laboratorio resulta que la roca africana y la roca brasileña. Ah, ah, qué hermoso. Es el mismo tipo de roca, tiene la misma textura y tiene la misma antigüedad. Qué rico. Restos fósiles. Se encontró en esta zona y en esta zona y no existe en otra parte del mundo. Wow, qué hermoso. Y él deduce. Y entonces, pero en la actualidad están separados. Ah, pero él dice, infiere, ¿no? Eso quiere decir que hace millones de años África y Sudamérica formaron parte de un solo bloque. Por lo tanto, todos los continentes que conocemos formaron parte de un solo bloque. Y ese bloque lo denominó Pangea. ¿Ya? Luego Pangea se fragmenta en Laurasia y Gondwana. Laurasia norte, norte y Gondwana sur. Se fragmentó, ¿no? Laurasia se fragmenta en Norteamérica, Europa y Asia. Y Gondwana continuó fragmentándose, se fragmentó en Sudamérica, África, India, Australia, Antártida. India en la actualidad forma parte de Asia, pero India fue parte de Gondwana, fue parte de Gondwana. Y ahora la letra D representa la Tierra actual. Entonces, todo emocionado este hombre, Wagner planteó la teoría de la deriva continental, y expuso a un conjunto de científicos, y este conjunto de científicos decía la Tierra es inmóvil, es único, no está dividido en bloques. Y dijeron, ¿cuál es la prueba científica? ¿Por qué se fragmentó Pangea en Laurasia y Gondwana? Y Wagner respondió, ¿por qué se fragmentó Pangea en Laurasia y Gondwana? Y Wagner respondió, el responsable es el movimiento de rotación. También intervino la atracción gravitatoria solar, ¿no? Solar y lunar. Y no es fundamento. Estamos hablando de 1915. La física está en sus pañales, ¿no? Tiene menor desarrollo. Y la respuesta que dio no es la correcta, no es la más apropiada. Y este grupo de científicos dijeron, este es un orate, es un loco por plantear cosas absurdas. La Tierra es un solo bloque, inmóvil. Claro que gira sobre su propio eje, pero hay un solo bloque. Estás loco. Y fue olvidado por el momento y después
La pregunta es, algo ocurrió. El problema es el tiempo. Me parece que queda 2 minutos. Solamente hemos explicado 12 diapositivas. Esta teoría, chicos, esta teoría también tiene su historia. Esta teoría en 1957 y 1958. Año Geofísico Internacional. Científicos del mundo capitalista y científicos del mundo socialista se unen para estudiar a nuestro planeta. Y después de investigar, en 1961 sale esta teoría. Y esta teoría, que se llama teoría de la tectónica de placas, confirma que hace millones de años hubo Pangea, que se ha fragmentado. Ahora, esta pregunta que hicieron, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se fragmentó? Ahora la respuesta es bajo el impulso de las corrientes de convección. No es por rotación, no es por atracción solar y lunar, sino por las corrientes de convección. Ese loco pasó a la historia. Prefiero ser loco. Somos pocos, pero somos. ¿De acuerdo? No somos de la multitud. Vemos lo más profundo, dicen los científicos. Esa es la historia de la deriva continental, chicos. Muy bien, digamos 8 p.m. ¿Se entendió la explicación? Profesor, disculpe, eran las corrientes. Corrientes convectivas, planteado por Harry G. Stuso Wilson Morgan Beer. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima asesoría, chicos, ¿ya? Me había olvidado un poco que tenías que recuperar hoy día. Listo, chicos, nos vemos el próximo lunes. El lunes, ¿no? Claro, está bien. Nos vemos, nos Chao, vemos. profesor, gracias. Chao, profesor. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao.